Hey, buenas a todos, aquí Programación al Fallo comentando. Como veis, estoy aquí en mi nuevo setup gaming de 2000 euros y os iba a comentar a petición de un seguidor, de un amigo, Dani Bior. Me ha pedido que comente su rutina de entrenamiento. Vale, y Dani empieza por un ejercicio de capping, contención de dedos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora os lo voy a mostrar con el Paint. Él lo que podéis ver es que tiene un ángulo muy bueno respecto a la polea, al agarre y a los dedos. Es muy bueno, como veis es perpendicular, es decir, la fuerza viene de arriba y él tiene los dedos perpendiculares a la fuerza. Es decir, está trabajando muy bien los dedos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que si miramos su mano, tiene un ángulo más abierto. O sea, el ángulo entre su mano y sus dedos es más abierto que lo que sería un pulso real, que en un pulso real no buscamos tener ese ángulo tan abierto. Como veis, esto es un ejemplo mío que he cogido así de un pulso random. Mi ángulo respecto a la mano y los dedos, sin mirar la muñeca, es de unos 90 grados, parecido más o menos. Y bueno, como veis, el ángulo suyo pues será de unos 130 grados o así. Es decir, está bastante abierto. Que si esto lo viéramos en una lucha real, pues es un ángulo bastante abierto y que pues al final no es lo más específico para la lucha de brazos. Eso no quita que el ejercicio esté trabajando brutalmente los dedos y brutalmente la muñeca. Simplemente es un poco menos específico porque a nosotros nos gusta trabajar ángulos específicos. Al menos es lo que lo que nos interesa. Y bueno, si veis que ahora estoy dibujando como si fuera el brazo de Dani para que el ángulo fuera recto, es decir, que tuviera el brazo más recto respecto a los dedos. Si lo tuviera así, más cerrado, sin flexionar la muñeca, el ángulo en los dedos sería más parecido a lo que es una lucha de brazos real, más parecido a un ángulo de 90. Porque al final queremos ser fuertes en ángulos específicos de lucha de brazos. Esa es mi recomendación para mejorar el ejercicio de Dani. Y ahora os lo voy a dibujar más gráficamente para que entendáis las variaciones de este ejercicio, qué es mejor, cuál es peor. En el primer caso para mí sería la ejecución perfecta, la muñeca prácticamente recta y como veis los dedos más o menos respecto a la mano a unos 90 grados y en rojo lo que voy a dibujar es el agarre. Como veis el agarre, la fuerza del agarre es perpendicular a la posición de los dedos. Luego, ¿qué otra variante tenemos? Tenemos lo mismo, los dedos a 90 grados, pero con la muñeca flexionada. Entonces dibujo el agarre, color rojo, y como veis, pues esta ejecución es peor en un aspecto, y es que los dedos, como voy a representar gráficamente, pues están recibiendo menos tensión que en la otra ejecución. Veis, del punto verde, que es el eje de los dedos, al peso, el ángulo, pues es así, es cortito el ángulo. Es decir, la palanca en los dedos se ha reducido por flexionar la muñeca. Pero ¿qué pasa? ¿Significa que eso que es malo, es un ejercicio mal hecho? No, el ejercicio está muy bien hecho. Lo que pasa es que hemos quitado un poco de tensión en los dedos, a diferencia de con muñeca recta, que toda la tensión pues recae sobre los dedos principalmente. Sabéis, la palanca en los dedos en la primera ejecución es mucho más grande. ¿Qué es lo que pasa con la segunda ejecución? La diferencia es la muñeca, que la segunda ejecución trabaja menos los dedos, pero hay que mirar la muñeca. Fijaos en la muñeca. Todo ese trabajo que estaban haciendo los dedos lo hace la muñeca, ese trabajo que no hacen los dedos. Entonces, el ejercicio sigue siendo bueno, porque al final, pues también estamos trabajando la muñeca bestialmente, que nos interesa también tener una muñeca muy fuerte, no solo los dedos. Y bueno, ahora voy a representar gráficamente la ejecución de Dani y ver cómo trabaja. Porque él tenía la muñeca flexionada, pero los dedos más abiertos. Como veis, pues al final la muñeca trabaja brutalmente y los dedos también, pero el ángulo no es el específico que tendríamos como en una lucha de brazos. No quita que el ejercicio, pues como veis, tiene una palanca muy grande y es muy demandante, pero como digo, el ángulo no es el más específico. Para mí es algo que habría que mejorar en el entrenamiento porque al final nos interesa fortalecer ángulos más específicos, sobre todo
lo que es la retención de dedos en un ejercicio isométrico. Que al final es un ejercicio isométrico en el cual, pues claro, como no hay movimiento, todo el rato estamos trabajando el mismo ángulo. Así que es importante pues buscar que el ángulo, como no vamos a moverlo, pues pillar muy bien el ángulo específico que queremos trabajar. Y bueno, aquí como veis con el otro brazo pues se ve aún más claramente como ese ángulo de los dedos respecto a la mano es bastante abierto. Y bueno, como veis, pues lo mismo que he dicho antes, la polea está bien colocada, lo que pasa que él al flexionar la muñeca, o sea, él lo que hace es abrir mucho los dedos y para alinear bien el agarre con los dedos flexiona la muñeca. Pero como digo, el problema no es flexionar la muñeca, sino es el ángulo de los dedos. Flexionar la muñeca no está mal como tal. Bueno, y como digo, no es que esté mal el ejercicio, simplemente es un ángulo menos específico que un ángulo de lucha de brazos. Pero el trabajo muscular es bestial. Y bueno, como veis, pues hace diferentes series de aguantes bastante largos, lo cual está muy bien, porque al final estamos acumulando tiempo bajo tensión en un ángulo específico que nos interesa, pero en este caso el ángulo, pues como digo, los dedos un poco abierto. El siguiente ejercicio que hace Dani es el curl de muñeca con barra. Parece que lleva unos 40 y pico kilos, dos discos de 10 y a los lados discos deben ser de 1,25 supongo, unos 40, 50 kilos, 42, no sé. Me gusta mucho este ejercicio y la ejecución que hace. Al final está trabajando, como lo voy a enseñar ahora, al final está trabajando como desde el ángulo principal de muñeca, es decir, el ángulo muñeca recta, empieza con muñeca recta y luego flexiona. Luego flexiona la muñeca de forma que bueno, es un recorrido poco generoso, pero es un recorrido muy efectivo y muy específico en la lucha de brazos. Y por las características del ejercicio, si flexionara más, pues no tendría sentido porque el peso ya está encima de las muñecas, así que no trabajaría. Así que lo está haciendo bastante bien este ejercicio. A mí personalmente no me gusta por molestia en la muñeca en esa posición, ya que como mis dos muñecas no son iguales, pues no se flexionan exactamente iguales, entonces al tener la barra me obligaría a flexionar las dos muñecas en el mismo sentido y a mí personalmente me da molestias, pero bueno, si a él le va bien es un ejercicio brutal, puedes progresar en peso muy fácilmente, porque al final es como un press de banca, puedes añadir peso a la barra y ya está, hasta que no puedas más. Vale, y parece que para finalizar, pues hace una especie de extensión de muñeca con agarre pinza, es decir, fortalecimiento de dedos de agarre pinza, no es un agarre específico de lucha de brazos. Más trabajo para los dedos, no lo veo mal. Y bueno, lo único que no me convence de este ejercicio es que por la posición del brazo, al estar el brazo así inclinado, el rango en la extensión es muy corto. Como ahora os voy a enseñar aquí en el Paint, si lo hiciera este ejercicio con la muñeca plana, o sea, con el brazo plano, por ejemplo apoyado en el banco, pues digamos que tiene un recorrido bastante más amplio. Un recorrido donde el peso está en contra de la extensión, o sea, donde el peso es efectivo. Pero en cambio, como lo está haciendo él, con la muñeca flexionada, la posición inicial, por ejemplo, ya cuando agarra los discos, que los voy a representar en rojo, pues en esta posición no hay tensión en la extensión, digamos. Hay tensión en los dedos porque está agarrando los discos, pero en la extensión no hay prácticamente tensión y la tensión empieza cuando empieza a extender la muñeca, es decir, al final empieza la tensión. Entonces es un ejercicio con muy poco recorrido y bueno, bueno, al final le da un trabajo extra a los dedos, que me parece brutal eso, pero como ejercicio de extensión pues es muy parcial, es un recorrido muy corto. Que de cara a lo que es la lucha de brazos no tiene mucho sentido el ejercicio en sí, no es nada específico, no trabaja ningún... O sea, yo lo veo más como un ejercicio compensatorio. Y bueno, no he comentado los primeros ejercicios que hace de Dani. Y el primero es el jalón al pecho. No tiene mucho misterio. Es un buen ejercicio básico para la lucha de brazos. O sea, básico para mantener ángulos cerrados, para mantener la tracción del codo. Es decir, para ganar el centro de la mesa. Es un ejercicio básico para mí.
un remo, una dominada, un jalón, son ejercicios, son fuerza básica de lucha de brazos, es decir, acercar hacia ti algo. Y bueno, aquí recalco que pues, al final lo que buscamos en la lucha de brazos es acercar cosas, cerrar ángulos y tal como lo ejecuta él, pues consigue todo eso. Así que muy buen ejercicio. Para mí no es un ejercicio súper específico de lucha de brazos, pero es un ejercicio básico de lucha de brazos. Es decir, digo que no es específico porque es un ejercicio que ya se trabaja en el gimnasio de normal o en la calistenia. Pero no significa que no sea importante. Simplemente es que esta fuerza de normal ya deberíamos tenerla. Y luego, bueno, aquí. Vale, y el segundo ejercicio que hacía Dani, que tampoco lo he comentado, es la pronación con apoyo y sobre el pulgar. Lo que hay una cosa que no me acaba de gustar y es que flexiona la muñeca. Ahí se puede ver que, pues que tiene la muñeca flexionada, lo cual al inicio del recorrido no es un problema, pero al final del recorrido lo que estás haciendo básicamente es quitar toda la tensión de la pronación o gran parte de la tensión de la pronación. Y bueno, ahora en el Paint os voy a explicar de forma visual el porqué para que lo entendáis mejor. Aquí os voy a representar la mano de Dani desde una vista desde arriba, mirándolo desde arriba. Como veis, he empezado dibujando el pulgar, luego los dedos y ahora el brazo. Esto sería una vista desde arriba. Y en negro marco lo que sería la cuerda, es decir, el peso, que recae sobre el pulgar, sobre los dos lados del pulgar. La primera parte del recorrido, ahora os voy a explicar que está muy bien. Es decir, trabajas mucho la pronación. ¿Por qué? Porque el peso está en contrapeso a lo que, ejerciendo una palanca a lo que es el eje de la pronación, que es lo que he marcado en rojo. Que para el que no entienda la pronación, lo que es, ahora estoy dibujando el cúbito, el hueso cúbito y el hueso radio. La pronación consiste en llevar el radio, cruzar el radio, pivotar el radio respecto al cúbito. Entonces, como veis, toda la fuerza está al lado del radio. Todo el peso, me refiero, lo que está en negro, respecto al eje, que el eje es el punto medio entre el cúbito y el radio, pues como veis, todo el peso está generando una palanca en contra de la pronación. En este caso, pues, en contra del hueso radio. Que la pronación, como digo y repito, para que la gente lo entienda, la pronación es llevar el radio por encima o al otro lado del cúbito. Y esto lo digo porque cuando la gente hace pronación, pues suele flexionar la muñeca. O suele pensar en la muñeca, pero la pronación es cosa del antebrazo solo, del cúbito del radio. Y ahora os explicaré cómo afecta el flexionar la muñeca cuando llegamos al punto neutro. Como veis, ahí dibujo el pulgar y la muñeca pues está flexionada. Cuando nosotros hemos pronado y la muñeca está flexionada, pasa una cosa muy curiosa y es que quitamos el peso de lo que sería la zona efectiva para trabajar la pronación. Es decir, acercamos el peso al eje de pronación. Como veis, ahí marco el eje de pronación en rojo y el peso que recae en el pulgar, la parte de arriba del peso, está alineada con el eje. ¿Qué significa eso? Que el brazo de palanca es cero ahí. Y luego el brazo de palanca de la otra cuerda pues es bastante más corto. Probablemente sea de 1 centímetro, centímetro y medio. Y el otro pues de 2 centímetros como he marcado ahí. 20 milímetros me refiero. Y bueno, esto al final, ¿qué es lo que hace? Que en la parte que probablemente nos va a interesar más pronar, que es la parte del final, la parte neutra, no estemos trabajando tanto la pronación. Entonces, ¿flexionar la muñeca estaría mal como tal? Pues en esta ejecución, en este ejercicio, que tenemos el peso sobre la mano, pues, y si queremos trabajar pronación, pues estamos reduciendo la pronación. Podríamos decir que está mal. ¿Cómo lo solucionaríamos esto? Pues en vez de ponernos todo el peso en la mano, pues nos lo pondríamos sobre la muñeca. Porque la muñeca en sí, no, al flexionarla, como el peso estaría abajo, no influiría que la mano esté flexionada. Y bueno, ¿cuál es la corrección, digamos, a esto? Bueno, aquí estoy explicando que
Aparte de trabajar la pronación, pues también trabajas el rising, un poquito, pero que al final el objetivo es trabajar la pronación y el rising. O sea, el rising, que al final el objetivo es trabajar la pronación, no el rising. Entonces, en esa parte final, si tenemos la muñeca flexionada, pues trabajamos un poquito el rising y la pronación en verdad no trabaja mucho. Y luego este ejercicio, lo primero que comento es que, pues parece que tiene el mismo problema que antes con el agarre de ultra grip o el agarre de contención de dedos, y es que tiene las falanges muy abiertas. Tiene la mano muy abierta en este caso. Y luego me llama la atención el hecho de que haga el recorrido tan corto. Esto ya a cada quien, pero al final cuando hacemos un ejercicio, el hacer el recorrido muy corto lo que hace es que entre comillas podamos trampear, es decir, cuanto más corto lo hagamos, más repeticiones. ¿Y qué pasa? Que hacer 30 mini repeticiones, ¿qué es lo que pasa? Que al final cuando las repeticiones son tan pequeñas, pues no puedes cuantificar muy bien si has mejorado o lo que ha pasado es que cada vez haces las repeticiones más cortas. Porque cuanto más acortamos las repeticiones, o sea, el recorrido, cuanto menos recorrido, más repeticiones podemos hacer. Entonces, para mí es un problema a nivel de teoría, a nivel de cuantificar. De decir, la semana pasada hice 20 repeticiones y la siguiente he hecho 25 con más peso. O sea, he mejorado una barbaridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que probablemente lo que ha pasado es que el recorrido es más corto. Y para finalizar, pues nada que comentar en este curl martillo. Me parece un ejercicio brutal y él no acaba de extender los brazos, lo cual no le veo problema, porque al final queremos trabajar los ángulos de la lucha de brazos. Así que me parece un ejercicio brutal. No es, ya como digo, no es súper específico, pero es súper importante al final la fuerza de martillo en la lucha de brazos. Y bueno, finalmente pues él finaliza con el capping, que ya lo hemos comentado, y bueno, esta es la rutina de Dani, este es mi comentario y para más comentarios de rutinas, contenido, sugerencias, pues dale like y comenta y bueno, suscríbete para un 10% de promoción. Nos vemos en el próximo vídeo.